Ayer 11 de abril, justamente cuando se cumple un año más de la masacre de Puente Llaguno, el Tribunal Supremo de Justicia produce una sentencia que hace que quede nula prácticamente la capacidad legislativa de la Asamblea Nacional, fundado en errores, en desaciertos, en parcializaciones a favor del régimen, que justamente trata de pretender desconocer la voluntad popular ejercida el 6 de diciembre. 7 miembros designados tratan de imponerse ante más de 7 millones de venezolanos que se manifestaron de manera clara y transparente ante la propuesta de la Alternativa Democrática de sancionar esta ley de amnistía y reconciliación nacional. En primer lugar, desconoce lo que son los dictámenes o decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Naciones Unidas, la cual se ve reflejada en la sorpresa y la decepción del Alto Comisionado de Derechos Humanos, quien se ha manifestado de una manera expresa con respecto a lo que ya habían ellos adelantado en la lectura, análisis y evaluación de esta ley de amnistía, calificándola como consona con los derechos humanos y dándole respuesta al gobierno nacional, quien había pedido en consulta la opinión de este alto ente internacional. De modo que hoy está este Tribunal Supremo en esta sala inconstitucional ha cometido el delito de desnaturalizar la exposición de motivos que tiene esta ley, llamándola prácticamente en términos generales una ley criminal y sobre todo generando un pronunciamiento sobre todos los hechos que se están hoy sometiendo a la consideración de los tribunales en Venezuela. Lo que quiere decir que esta sala constitucional se ha declarado prácticamente inhábil para poder conocer sobre los derechos humanos y sobre todos los requerimientos en materia constitucional que en estos procesos en curso se están siguiendo. De modo tal que los juicios que se le siguen a Daniel Ceballos, a Antonio Ledesma, a Manuel Rosales, al mismo Leopoldo López, que tiene todavía instancias que ejercer, a pesar de haber sido penalizado en primera instancia, tiene instancias que ejercer ante la Corte de Apelaciones, ante la Sala de Casación Penal y ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Se ha inhabilitado porque se ha pronunciado al fondo. Ha dicho que aquí estamos en presencia de crímenes comunes y no de crímenes o delitos políticos. Ha hecho una omisión de la exposición que trata de plantear de manera clara lo que tiene que ver con estos delitos que han sido ocultados como delitos comunes para poder judicializar la protesta y criminalizar la actividad del disentimiento con el gobierno nacional. De modo que hoy estamos viendo cómo la salida, que fue un planteamiento político, un planteamiento que el 12 de febrero se materializó en las calles de Venezuela, planteando justamente un cambio constitucional, democrático, cívico, ciudadano, y que derivó en una violación de derechos humanos por parte del régimen cuando mató a Basil da Costa, cuando mató a Roberto Reyman, a Juancho Montoya, y que son estos los que delinquiendo cometieron delitos de lesa humanidad en los cuales hoy trata de ocultarse esta sentencia. Sentencia que invoca malamente los determinados principios que establece el Acuerdo de Roma, el Tratado de Roma y también las resoluciones de la Organización de Naciones Unidas. Y la cita malamente porque los invierte en su aplicación. Los invierte tratando de establecer que quienes violaron los derechos humanos fue ese pueblo que se expresó en la calle y no la Guardia Nacional, no el Ejército, no los funcionarios del SEBIN, no los colectivos que fueron lanzados a la calle por el gobierno en un ejercicio de represión y de persecución. Con esto estamos viendo cómo el Tribunal Supremo de Justicia en esta sala inconstitucional legitima, legaliza e institucionaliza la persecución política en Venezuela. Sí, el régimen, más que el gobierno nacional del régimen, presidido por el PSUV y que tiene como su bufete particular al Tribunal Supremo de Justicia, que ha servido como tapón para poder, o pretende servir de tapón ante las pretensiones de un pueblo que pretende cambio, que quiere cambio, que solicita cambio. Ante esa situación nosotros vamos a estar en la calle y seguimos aplicando el concepto de calle y voto, que ha sido un concepto unido, de unidad en la Mesa Democrática Nacional, regional y en todos los municipios y parroquias de Venezuela. Nosotros estamos presentes
estamos convencidos de que con la calle y las protestas que cívicamente vamos a seguir realizando contra todos aquellos actos que realiza el gobierno, como por ejemplo tienen que ver con esa producción del racionamiento del hambre, con esa producción de racionamiento de la enfermedad, en el sentido de impedir que pueda tener alimento y tenga medicina el pueblo venezolano, vamos a estar en la calle acompañándola, exigiendo los derechos civiles, ciudadanos de ese pueblo, que se le trata de producir mengua y de que muera de mengua y de que muera de hambre, por supuesto, acompañándolos en procura también de la reivindicación de esos derechos civiles y políticos que tienen todos los venezolanos que están hoy tras las rejas por haber manifestado hace 2 años o más la necesidad de que cambiara el régimen y de que cambie el régimen. Hoy, por supuesto, nosotros seguiremos planteando nuestro acompañamiento del pueblo y pedimos que nos acompañe el pueblo en este ejercicio, porque se trata que la Asamblea Nacional, representante de ese pueblo que lo eligió, hoy está siendo burlado por un órgano del poder público que está al servicio de ese régimen que preside el PSUV. Hoy vemos cómo se trata de utilizar la comida para obtener firmas y sabotear todas las posibilidades que tiene la Asamblea Nacional de presentar leyes en beneficio del pueblo, en beneficio de la reconciliación nacional. Vemos cómo se obtienen firmas a cambio de bolsas de comida ofrecidas o prometidas a futuro, pero que sabemos muy bien que se está tratando de utilizar a todo el sistema económico nacional para ponerlo al servicio de un partido político, de una propuesta política que trata de hegemonizarse en el poder. ¿A cambio de qué? A cambio del hambre y de la vida y de la seguridad del pueblo venezolano.